Continuamos con nuestra serie sobre las 5 cosas que todo cristiano necesita saber cómo hacer. Estamos estudiando los 5 medios de la gracia a los que necesitamos poner diligente atención para crecer en total conformidad con la imagen de Cristo, y estas son estudio de la Biblia, oración, adoración, servicio y mayordomía. Ya hemos estudiado el tema del estudio de la Biblia, así que hoy vamos a ocuparnos de la oración como uno de los medios de la gracia. Cuando examinamos el tema del estudio de la Biblia, lo dividí en 2 secciones y voy a hacer lo mismo con el tema de la oración. Si ustedes recuerdan, cuando dimos un vistazo al estudio de la Biblia, la primera conferencia abordó la cuestión de por qué debíamos estudiar la Biblia, y la segunda trató sobre la respuesta práctica a la pregunta ¿cómo ser más efectivos en nuestro estudio de la Sagrada Escritura? Ahora voy a seguir un procedimiento algo parecido con el tema de la oración. En el mensaje de hoy vamos a estudiar la cuestión de por qué deberíamos desarrollar una vida de oración disciplinada, y quisiera comenzar con la enseñanza del apóstol Pablo. Después de que explica la esencia del Evangelio en su carta a los Romanos y define la doctrina de la justificación. Cuando Pablo comienza en el capítulo 5 de Romanos, nos habla de las consecuencias o los resultados de ser justificados por fe en Cristo, y dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. E inmediatamente después afirma: por quien también tenemos entrada. Se refiere aquí al acceso que tenemos a la presencia de Dios. Con la cruz, el velo del templo se rasgó y esa pared que separaba al pueblo de la inmediata presencia de Dios desapareció, y por tanto, quienes son justificados por la fe, ahora tienen permiso de llegar a la presencia de Dios, lo cual es sin duda un privilegio sagrado. Una de las metáforas o analogías más importantes que utiliza la Biblia para describir este acceso es la metáfora del matrimonio que quiero examinar con ustedes hoy. En el siglo XVII, un puritano que murió a la edad de 40 años de tuberculosis, llamado Edward Pierce, escribió un libro titulado La mejor pareja, cuyo subtítulo era El esponsal de las almas de Cristo. Y en este libro, Edward Pierce explora de manera hermosa y con profundidad espiritual la relación que tenemos en Cristo, que se asemeja a la relación que existe en un matrimonio humano. Algunas cosas que diré hoy las tomo de este texto. Volvamos nuestra atención ahora a la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos 1 y 2. Y aquí el apóstol Pablo dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios. Detengámonos aquí por un momento. Cuando pensamos en los celos, por lo general pensamos en un pecado cardinal, un pecado relacionado con la envidia y la codicia, inaceptables en un cristiano. Sin embargo, al mismo tiempo, este texto describe a Dios como un Dios celoso. Ahora bien, Dios nunca está celoso de nosotros, pero ciertamente está celoso por nosotros. Y cuando Pablo dice que él tiene celos, se trata de celos piadosos, celos por sus hijos espirituales. Y es así como lo explica. Dice: pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo.
lo que Pablo les dice a sus hijos espirituales es: estoy celoso por ustedes porque están comprometidos. Están comprometidos para casarse y están comprometidos con su esposo, que es Cristo. A esto, por supuesto, le sigue la metáfora de la iglesia como la novia de Cristo. Pablo desarrolla el tema incluso con mayor profundidad en su carta a los Efesios, donde hay instrucciones para el matrimonio en el capítulo 5, donde habla de las responsabilidades de las esposas con sus esposos. Y luego, en el verso 25, amonesta a los esposos diciendo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y luego, en el verso 32 dice: grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Es decir, se remite a las palabras divinas: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y entonces dice: grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y podemos preguntarnos: ¿qué tiene que ver todo esto con la oración? Bueno, creo que tiene que ver con la oración por esto. El misterio que Pablo expone es el de la unión mística que ocurre entre Cristo y su novia. Y la esencia de esa relación de unión mística es que es una relación de comunión. Y eso es lo que es la oración. Y por eso es tan importante en la vida cristiana, porque la oración es el canal de comunicación entre Cristo y su novia. Es la forma en la que nos comunicamos con nuestro Redentor. Ahora, cuando examinamos esta imagen, observamos varios aspectos de la relación entre la novia y el novio que adornan nuestra relación con Jesús. La primera relación, el primer aspecto, es que el matrimonio involucra un regalo. Un regalo mediante el cual una persona se entrega a otra. Por lo general, en la liturgia estándar del matrimonio en la iglesia, hay un segmento en el servicio en el que se entrega a la novia. Es la donación suprema en la que el ministro dice: ¿quién entrega a esta mujer para unirse con este hombre? Y es usualmente el padre, que ha acompañado a su hija por el pasillo, el que responde en representación de la familia diciendo: su madre y yo lo hacemos, o yo lo hago, o quien sea que lo haga. El punto es que en aquel elemento del servicio matrimonial hay una donación, una entrega, un regalo. Y recuerden que cuando Pablo habla de cómo deben relacionarse los esposos con sus esposas, dice que los esposos deben darse a sus esposas tal como Jesús se dio a sí mismo a la iglesia. De modo que esa unión entre el cristiano y Cristo se basa en primera instancia en el regalo de Cristo mismo al creyente. No solamente se entrega Él, sino que el Espíritu Santo entrega el regalo supremo, mediante el cual la persona se une a Cristo,
que es el regalo, el don de la fe. Por consiguiente, la base de nuestra relación con Dios se fundamenta en la gracia que no se gana, que no se merece, por la cual no se paga, porque es una donación, es un regalo. El segundo aspecto de esta metáfora del matrimonio es la idea de que el matrimonio produce la unión más íntima que dos seres humanos pueden tener. Claro, me doy cuenta que hoy la institución del matrimonio sufre un gran ataque en nuestra cultura y muchos jóvenes han dejado de lado la santidad del matrimonio y han elegido simplemente vivir juntos sin entrar en esta relación pactada, sin entrar en este lazo. Sin embargo, también vemos a muchas parejas jóvenes que han vivido juntas, a veces por varios años, y que se han dado cuenta de que este arreglo está lejos de ser satisfactorio, y van a la iglesia y dicen, queremos casarnos. Quieren dar un paso extra porque el matrimonio los lleva a una dimensión más profunda de unión que la que podrían tener con un simple acuerdo de vivir juntos. En cualquier caso, lo que tenemos en nuestra relación con Cristo es lo que ya he mencionado como la unión mística entre el creyente y Jesús. En el griego del Nuevo Testamento hay dos palabras que se pueden traducir con la palabra en. Está la palabra griega en o la palabra eis, que se traduce dentro. Puede que pensemos que no hay gran diferencia entre estas dos palabras, pero en realidad son muy importantes. Si uno se encuentra fuera de una habitación y quiere entrar en ella, tiene que pasar por el umbral de la puerta. Uno va a la puerta y cuando ha traspasado el umbral, está yendo de fuera de la habitación a dentro de la habitación. Y luego de que ha ocurrido la transición, una vez que uno ha pasado por la puerta y ha entrado en la habitación, obviamente está dentro de la habitación. Pero para entrar en la habitación, primero hay que moverse de afuera hacia adentro. Se trata de una distinción simple, pero es muy importante, porque cuando el Nuevo Testamento nos dice que creamos en Cristo, cuando nos llama a la fe en Cristo, la palabra que se usa allí es la palabra eis, de modo que literalmente el Nuevo Testamento nos llama a creer dentro de Cristo. Y nos dice que una vez que creemos dentro de Cristo y lo aceptamos, el Espíritu Santo entra en nosotros, el cual es en realidad Cristo en nosotros. La unión mística es que una vez que nacemos del Espíritu y recibimos el don de la fe y entramos en Cristo, entonces estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Este es el fundamento de toda unidad cristiana, pero con frecuencia lo pasamos por alto. Porque si yo estoy en Cristo y usted está en Cristo, porque ambos estamos en Cristo y Cristo está en nosotros, estamos en este momento ya espiritualmente unidos en Él. Puede que tengamos desacuerdos mutuos como cristianos, puede que tengamos diferencias en teología y todo lo demás. Sin embargo, disfrutamos de una unidad trascendente en virtud de nuestra unidad espiritual con Cristo. Apreciado oyente, una de las cosas que escucho todo el tiempo en las discusiones ecuménicas es que estamos llamados a conseguir una unidad organizacional con los demás cristianos porque Jesús oró pidiendo que todos sean uno. Y todos tenemos que ayudar para hacer realidad la oración de Jesús. Pero, en un sentido muy real, esa oración ha sido respondida desde el mismo comienzo
porque en este instante yo ya tengo una unidad espiritual trascendente con todos los cristianos de este mundo, porque yo estoy en Cristo y ellos están en Cristo, y Cristo está en todos nosotros. De manera que la segunda dimensión de este matrimonio es lo que Pablo dice, que el misterio del matrimonio humano es que cuando dos personas se unen en el sagrado estado del matrimonio y ese matrimonio se consuma, estas dos personas se convierten a la vista de Dios en una carne. ¡Una carne! Ahora bien, eso es muy extraño porque cuando vemos a dos personas que tienen identidad individual y se casan, seguimos viendo a dos personas con identidades individuales. Sin embargo, ha ocurrido algo. Algo real ha ocurrido por lo cual estas dos personas ahora se han convertido en una a los ojos de Dios. Por tanto, esta unión se convierte en el fundamento de nuestra relación con Cristo y en la base de la oración, porque el siguiente paso en un matrimonio auténtico, más allá de establecer la unión, está la comunión. La comunión, la tercera dimensión de la metáfora del matrimonio. Efectivamente, en el latín tenemos la palabra unio y la palabra comunio, que significa unión con. Cuando hablamos de comunión, nos referimos a la comunicación que ocurre entre dos personas. Por eso hablamos de la comunión de los santos, que es la comunión que tienen unos con otros, de lo cual ya hemos hablado. Pero lo más importante es que tenemos la oportunidad de hacer comunión con Cristo mismo, lo cual ocurre por medio de la oración. Una de las quejas más grandes que escucho de las personas que tienen problemas matrimoniales es que experimentan una ruptura en la comunicación, y la queja que más frecuentemente escucho por parte de las mujeres es: mi esposo nunca me habla, o mi esposo nunca me habla. Bien, en este caso, si Cristo pudiera quejarse, diría: mi novia no me habla porque no ha aprovechado la oportunidad para orar y tener la comunicación que yo he establecido con ella, en virtud de mi amor redentor. La cuarta dimensión del amor auténtico en este mundo es que implica un deleite mutuo y un estado persistente de afecto. No es suficiente orar. Y la Biblia dice que Jesús relató la parábola del juez injusto, que comienza diciendo: Jesús contó esta parábola de que había siempre que orar sin desmayar. Ahí está la necesidad. Ahí está el deber. La absoluta necesidad de orar aparece en el Nuevo Testamento, pero más allá del elemento del deber, está el deleite de poder comunicarse, porque la maravilla del matrimonio terrenal, del matrimonio de la carne, es que dos personas que se tienen un afecto apasionado mutuo se deleitan en estar en la presencia el uno del otro. ¿Pueden ustedes imaginarse un galanteo en el que no exista nunca comunicación? Recuerdo que Vesta, mi esposa, y yo estuvimos saliendo durante 8 años antes de casarnos, y 6 de esos 8 años estuvimos en escuelas diferentes, de modo que nos comunicábamos por teléfono o por carta, y yo acostumbraba a escribirle todos los días en aquella época, y le llamaba todas las noches. Y ella me escribía todos los días porque queríamos mantenernos en una comunicación profunda. Y yo no escribí esas cartas simplemente porque era mi obligación. Yo escribí esas cartas porque quería,
porque deseaba expresarle mi afecto y mi deseo de estar cerca de ella. Y de igual modo ella me escribía a mí. Eran cartas de amor. Y eso es la oración. Es una comunicación de amor entre la novia y el novio. De modo que ese elemento que debería provocarnos deleite, no obstante, nos afanamos buscando formas de ser efectivos en esto. Eso es lo que vamos a estudiar en nuestro siguiente encuentro, cómo podemos practicar de mejor manera este arte de la comunicación con aquel con quien ya tenemos una unión trascendente. La vida nos dice que ahora tenemos la oportunidad de entrar en la presencia de Dios y de aproximarnos con confianza a su trono. Sin embargo, debemos tener cuidado en diferenciar entre confianza y arrogancia. Escuchen esto. Aunque vayamos con confianza a la presencia de Dios, debemos ir en un espíritu de humildad. Y repito, en este caso, el discípulo no está por encima de su maestro. Y aunque es un privilegio inefable poder presentarnos ante Dios, es muy importante que cuando entremos en su presencia, recordemos dos cosas que hemos señalado reiteradamente. Las dos cosas más importantes que tenemos que recordar cuando hablamos con Dios es que debemos recordar quién es Él y tenemos que recordar quiénes somos nosotros. En la medida en que recordemos estas dos cosas, estaremos en una postura adecuada y en una actitud de reverencia y adoración cuando conversamos con Él.